Y hablando de especiales, estamos en Málaga para vivir esta noche un programa especial y mañana La Noche en Blanco, un programa en directo con un montón de público que será en el Museo Interactivo de la Música y os prometemos que será algo para recordar. No os perdáis este programa especial. Para todos, las gracias a los que nos sintonizáis desde los 4 rincones de nuestro planeta. En nuestra página web hemos puesto al final un globo terráqueo que da vueltas y vemos desde dónde entráis. Asombroso la cantidad de lugares desde donde nos estáis sintonizando. Gracias a todos. Y para hoy aquí en Málaga hay muchos temas. Vamos con un avance después de esa introducción. ¿Cuántas cosas hay ocultas en la historia, verdad? Pues sí, muchísimas. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues contento de estar contigo una vez más en Espacio en Blanco. José Manuel Frías, compañero de tareas, hemos compartido un montón de aventuras por ahí, escritor. Yo siempre me asombro cómo eres capaz de escribir tanto. Es lo que más me gusta, dentro de la faceta como divulgador, el escribir, tú sabes que es la parte más íntima, ¿no? Cuando estás en casa o en tu despacho en mitad de la noche tranquilamente poniendo por escrito todo el resultado de las investigaciones que has hecho, yo creo que es el momento que mejor te sientes, ¿no? Que mejor te desnudas delante de un papel en blanco. Para mí escribir es lo que más me gusta. Uno de los últimos libros ha sido esta Historia Secreta. Sí, La Historia Prohibida, de Punto Ediciones. Yo con esta obra lo que he querido hacer en cierto modo es ofrecer esa parte de la historia que nos han ocultado siempre, que incluso se ha mutilado de los libros de texto, de las grandes enciclopedias, de los libros que existen en los colegios, ¿no? Porque parece que los historiadores oficiales, de alguna manera, cuando algo histórico se sale un poco de lo normal, entra dentro del campo del misterio, se deja aparte, ¿no? Y yo pienso que forma parte de la historia y por lo tanto hay que compartirlo también. Y he hecho una especie de obra en la cual recopilo montones de historias, pero en las cuales los protagonistas no son personas desconocidas, son personas que han dejado una huella importante en la historia de la humanidad, ¿no? Sobre todo para aquellos lectores que piensan que solamente hay que tener en cuenta los testimonios de personas importantes, que a mí me da igual, lo mismo me da alguien que tenga 7 titulaciones que un campesino, un agricultor, pero aún así he intentado en este libro ofrecer testimonios directos de personajes muy importantes de la historia, de cronistas muy respetados y que ofrecen esa parte histórica que desconocemos, que es la del misterio. Y es curioso porque hay historia para todos los tipos, desde apariciones, visiones de ovnis, fantasmas, casas encantadas, hay de todo, ¿eh? Yo he hecho una recopilación prácticamente desde el 3000 a.C. hasta pues hace aproximadamente 2 o 3 siglos y encontramos de todo, avistamientos ovnis, tú lo has dicho, apariciones fantasmales, misteriosas profecías, encuentros con lo desconocido en definitiva, y dentro de los personajes que pululan por esa historia tan especial y tan prohibida, pues hay de todo, hay desde monarcas, hay faraones, hay artistas, digamos que son lo más granado de la historia, personajes que el ciudadano de a pie conoce perfectamente, pero que seguramente no sabrán que han vivido en algún momento de su existencia algo desconocido. Porque para conocer estas historias hay que bucear, hay que profundizar en las fuentes antiguas, y eso es lo que he intentado hacer para acercarlo a la gente. Descubrirnos es otra parte de la historia que no nos cuentan. Hablando de ovnis, acabamos de llegar de Egipto, hay una historia de ovnis fascinante que vivió el emperador Akenatón, que por eso construyó su ciudad ahí. Pero bueno, tú lo tienes que contar. Este es nuestro primer tema, Historia Prohibida. Exactamente. Historia Prohibida. Con ella vamos a descubriros cosas que estamos seguros que no habéis escuchado en ningún otro lugar, y sobre todo algunos asuntos de personajes conocidos de la historia que os van a asombrar. Tras esa introducción nos vamos con ello. Es cierto que tenía tantas mujeres el rey Salomón. Tengo recopilado más de 1000, o sea, incluso más de lo que se ha comentado en esta entradilla. El hombre parece que no se aburría nunca. Qué curioso. Lo que no sé cómo aguantaba. Pues sí. Vamos, si te parece, por partes. Nabucodonosor II. ¿Qué pasaba con este hombre? Bueno, todo parece indicar que fue el primer licántropo, el primer hombre lobo popular de la historia. Estamos hablando de un personaje también muy conocido, que nace en el 605 a.C., que fallece en el 562 en Babilonia, un monarca y militar, como digo, muy afamado, fue el que mandó construir los jardines colgantes, y según el libro bíblico de Daniel, se comenta que en los últimos años hubo una especie de cambio en su vida, que empieza porque él, no sé, ofrecía una serie de profecías que parece que se cumplían siempre, pero lo importante es que
personaje, a partir de un determinado momento, parece que entra en un estado de locura. Él cree ser un animal, concretamente un lobo, se deja el pelo y la barba bastante larga, marcha al bosque, pero a 4 patas, completamente desnudo, como un animal más, y se comenta, eso es lo que dicen las crónicas antiguas, que él llega a habitar entre una manada de lobos, que llegaba a aullar como ellos, que los lobos lo aceptaban como uno más, como un hermano más, y que aquellos que se tropezaban con Nabucodonosor en aquel estado lo veían con una mirada como ausente, era como un animal 100%, ¿no? Por lo tanto, se convierte de esta manera en una especie de licántropo. Algunos decían que eso había sido una especie de castigo divino por cierta ferocidad en el campo de batalla que él había demostrado siempre. Y otros decían que era una especie de demencia senil, ¿no? Pero yo creo que esto no es así porque, curiosamente, a los 7 años de haber estado, como digo, habitando entre lobos, él regresa a palacio y en ese momento, pues, parece que se convierte en un personaje normal. Vuelve a ser otra vez la misma persona, con lo cual lo de la demencia entiendo que no es así. Ya. ¿Hay datos concretos de esto, datos históricos? Sí, hay datos. Hay quien dice incluso que pudo ser una especie de montaje para asustar a la gente, ¿no? Pero sí es cierto que en las crónicas antiguas se habla de que efectivamente él habitó entre lobos, que los lobos lo aceptaban como uno más, y por lo tanto se convierte en eso, en una especie de hombre lobo, de uno de los primeros licántropos de la historia, que, como digo, convive durante 7 años, pero a los 7 años parece que esa especie de maldición, si es que alguna vez existió, desaparece por completo y se convierte en una persona normal y corriente y sigue al frente de su reinado. Parece que todo se acaba. Es curioso porque muchas de las cuestiones de los licántropos, sí. Está ese número 7, el séptimo hijo. Sí, ¿verdad? Exactamente. Es como un número que siempre es un referente dentro de las historias de los hombres lobo. Y aquí se convierte en un referente, pero en este caso en el asunto de los años que él se mantiene como licántropo, ¿no? Desde luego es un personaje curioso por eso, ¿no? A pesar de, como te digo, hay quien piensa que fue toda una especie casi de show para asustar a la gente, para ofrecer mayor ferocidad. Pero yo creo que no fue así. De hecho, hay algunos dibujos muy antiguos donde se representa a Nabucodonosor con ese aspecto fiero, con esa mirada desafiante, con ese pelo completamente largo, la barba casi rozando al suelo y caminando a 4 patas como un animal. Seguimos con más personajes. Calígula. Personaje malvado. Antes de nada, sí. Permíteme que diga, es curioso porque en la historia de la antigüedad, sí, la magia y el mundo normal no se diferenciaban mucho. La magia y la religión, sí, estaban muy unidas. La magia y la superstición formaban parte de la vida, ¿verdad? Nosotros pero relativamente hasta hace poco, incluso, claro. O sea, desde hace pocas décadas o pocos siglos es cuando hemos entrado en ese estado de modernidad, pero en el pasado se confundía todo, incluso cuando se veían luces en el cielo, cuando se veían seres extraños, que hoy hablaríamos de avistamientos ovnis o hablaríamos de humanoides o de fantasmas, antes eran dioses, eran demonios, era parte de la religiosidad. O sea, se confundía bastante la magia con la vida real, con el día a día, ¿no? Bien, pues vamos a hablar de Calígula. ¿Quién era este...? Bueno, un personaje malvado ante todo, ¿no? Siempre se ha hablado que este hombre que nace en el año 12, muere en el 41 en Italia, era un personaje que además quitaba la vida a todos aquellos que se interponían en su ascenso al trono, ¿no? Entre ellos su propio padre, su antecesor, un hombre que llevaba a cabo una serie de orgías tremendas, de torturas, donde muchas personas incluso morían, sobre todo aquellos que estaban en contra de su reinado. Hay una anécdota además bastante curiosa, la conoce mucha gente, que su caballo Incitatus tenía una cuadra que era prácticamente un palacio en miniatura. O sea, este hombre estaba totalmente obsesionado con su caballo y lo trataba pues como si fuera alguien más de la realeza, ¿no? Pero en un momento determinado él visita a un astrólogo, era una costumbre en la época, ¿no? Siempre consultar a estas personas para que les hicieran vaticinios, para ver cómo iba a transcurrir su reinado, su vida, y este señor, este astrólogo, le dice que Calígula va a morir dentro de poco, que va a ser asesinado por un personaje que se llama Casio, y bueno, él rápidamente manda matar a todo Casio viviente que hubiera a su alrededor, entre ellos al procónsul de Asia, Casio Longino, ¿no? Pero continúan existiendo una serie de avatares que parecen indicar que algo va mal, una especie de maldición que se cierne sobre este personaje, sobre Calígula, como por ejemplo una estatua de Júpiter que de pronto empieza a reír, haciendo que todos los trabajadores que estaban en torno a ella salieran corriendo, salieran huyendo, porque habían escuchado perfectamente que de su interior surgía una risa. Pero no es lo único. Por ejemplo, en un momento determinado
Hay dos rayos que caen a la vez, uno sobre el templo de Apolo, otro sobre el Capitolio de Capua, que también parecía indicar que algo extraño estaba a punto de suceder. Y quizá lo más importante fue cuando Calígula se encontraba en el teatro viendo la representación de la muerte de Filipo en Macedonia, y en ese mismo instante el actor cae al suelo, se desvanece en un charco de sangre y muere completamente fulminado, ¿no? Ya Calígula empezó a preocuparse, ya sabía que algo extraño iba a ocurrir, sabía que quizás su muerte se encontraba cercana, a pesar de que había matado a todos los que se llamaban Casio, pero claro, se le había olvidado que su hombre de confianza, que se llamaba Quereo, era Quereo Casio. Fíjate que olvido. Y este hombre de confianza es el que finalmente mata a Calígula. Pero lo realmente extraño, lo paranormal, más allá de esta historia de una profecía cumplida, es que una vez que fallece, dicen las viejas crónicas que su espíritu, el espíritu de Calígula y el de su mujer y su hija, que fueron asesinadas tras la muerte de Calígula en una especie de casi de revancha por lo malo que había sido él en su vida, ellas mueren injustamente. Y dicen que las tres figuras, tanto la de Calígula como la de su esposa y la de su hija, empiezan a pasearse de manera errante, como fantasmas, como almas en pena, por los jardines de palacio. Y no estamos hablando de una simple leyenda, estamos hablando de que las crónicas contaban que efectivamente multitud de testigos habían visto la figura fantasmal de Calígula por los jardines de palacio. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Esta semana haciendo los programas desde Radio Nacional de España en Málaga, programa especial mañana, La Noche en Blanco aquí. Un placer estar con todos vosotros. Qué curiosa la cantidad de historias que hay extrañas, ¿verdad? Muchísimas y desconocidas por el ciudadano de a pie, ¿no? Por eso yo creo que es importante compartir todo este tipo de historias un poquito censuradas, ¿no? De los libros oficiales. Vámonos con otro clásico, Platón. Sí, Platón. A mí cuando me preguntan con qué personajes de este libro, de la historia, me identifico, siempre digo que con los grandes cronistas, quizá un poco porque yo me dedico también a hacer crónicas, ¿no? Aunque sean crónicas del misterio. Y me gusta mucho la historia de Plinio el Viejo, de Plinio el Joven y por supuesto también de Platón. Y con Platón ocurre algo muy curioso con este personaje que nace en Atenas, Grecia, en el 427 a.C., que fallece en el 347. Ocurre algo curioso y es que siempre ha sido considerado un historiador bastante honesto, bastante correcto en las formas, un historiador que contrastaba siempre la información que llegaba a sus manos, pero fíjate qué curioso, cuando habla de la Atlántida, ya los historiadores oficiales lo rechazan por completo. O sea, todo es auténtico en su vida, todo es auténtico en lo que narraba, pero si habla de la Atlántida, ya eso son fabulaciones, historias para niños que él recopilaba en su momento. Y a mí eso me choca. Yo creo que si el hombre realmente era honesto en su trabajo, era honesto para todo, ¿no? Pero curiosamente en esos diálogos de Timeo y Critias, donde habla de la Atlántida, de ese continente supuestamente hundido en el 1506 a.C., se habla del estrecho de Gibraltar, de las columnas de Hércules, que hubo de tener un tamaño enorme. Se habla de que era mayor que Libia y Asia juntas, que se podía incluso cruzar el océano a través de ese mismo brazo de tierra, de que era una especie de confederación de grandes reyes que dominaban medio planeta. Y esto me lleva a pensar que no hubo una Atlántida. Realmente existieron varias, ¿no? Por eso en diferentes lugares del planeta se han ido encontrando, no pruebas, por desgracia, pero sí pequeñas evidencias. Yo creo que una de las más importantes se dio en el año 2000 en Cuba, en las costas de Cuba, la península de Guanacabibes, donde se encuentra a 600 metros de profundidad una especie de ciudad sumergida que no se sabe de qué tiempo es, ¿no? Hay geólogos que dicen que posiblemente se fue hundiendo, se puede calcular más o menos el tiempo en el que ese brazo de tierra que supuestamente unía Cuba con Yucatán, pues se hundió hace 50 o 60 mil años. O sea, si realmente esto fue así, tendríamos que cambiar por completo la historia de la humanidad. Estaríamos hablando de que existió una confederación importante en una época en la que el Homo sapiens todavía no había entrado en ese estado de modernidad que alcanzaría tiempo después, todavía convivía con el hombre de Neandertal, ¿no? Y posiblemente en aquel entonces ya existían grandes civilizaciones, con lo cual cabe la posibilidad de que realmente eso sea parte de la Atlántida, y eso nos llevaría muy lejos a hablar también de los olmecas, porque esa ciudad sumergida también tiene ciertos detalles que recuerdan a esa otra cultura mágica que no se sabe de dónde vino, que decían que venían de los grandes dioses que bajaban del cielo, y por lo tanto todo eso creo que está relacionado con esos grandes textos que tenía Platón y en la que describía pues precisamente una civilización muy avanzada que en un momento determinado desaparece. No sabemos por qué. Hay quien piensa que quizá se le fue de la mano el hecho de que querían conquistar a todo el mundo y finalmente, como una especie de castigo divino, termina hundiéndose su continente. Antes de seguir
seguir el camino, vamos con otro rey importante en esta parte de la historia, Salomón. ¿Tenía pactos con los diablos, Salomón? Eso parece, ¿no? Y además no es algo que sea una simple fabulación, sino que lo podemos encontrar en el mismo Corán. O sea, cuando uno lee algunos de los suras del Corán, se habla mucho de ese contacto con lo oculto, ¿no? Hay una serie de pasajes donde se habla que él, por ejemplo, entendía el lenguaje de los pájaros, que tú sabes bien que en el pasado era considerado casi como algo demoníaco, algo maldito, ¿no? Y se dice que él dominaba unos pequeños demonios que se llamaban Ifrit. De hecho, en el Corán se habla de Salomón, del rey Salomón, como el señor de los Ifrit. Eran pequeños genios que parece que odiaban al ser humano, pero que él consigue en un momento dado dominar, amaestrar. Y precisamente ese contacto con lo desconocido hace que posiblemente adquiriera un conocimiento y un poder como para hacer esos elementos que se conocen mucho en su vida, como es, por ejemplo, la mesa de Salomón, donde supuestamente está la inscripción del nombre de Dios, la fórmula de la creación, los secretos del universo, que no se sabe dónde está hoy día, desapareció, hay quien dice que está en Toledo y quien dice que está en Andalucía, y ese otro elemento también muy conocido como es el sello de Salomón, donde también aparece ese nombre de Dios en esa estrella de 5 puntas y que muchos lo utilizan como amuleto contra el demonio, ¿no? O sea, posiblemente todos esos conocimientos secretos del rey Salomón, este hombre que, como decíamos antes, tenía ese gran harén, una fama además de hombre sabio, había adquirido ese poder y esa enseñanza y esa sabiduría precisamente a través de esos demonios que parece que él dominaba en vida, que conseguía maestrar. Curioso. Estamos en Radio Nacional de España en Málaga haciendo estos programas especiales. Hay más detalles de la historia prohibida que queremos daros esta noche en compañía de nuestro invitado. Hay muchas más historias, de casas encantadas, de fantasmas, de espectros. Y todas ellas han pasado desapercibidas para la historia oficial. Un ejemplo. Una historia de aparecidos que hizo las delicias de los romanos que vivieron en el siglo I de nuestra era, sería dada a conocer por Plinio el Joven. El filósofo Atenágoras compró una casa que, según decía, estaba embrujada. Le pareció que la vendían a muy buen precio y se fue a vivir a ella. No tardó en conocer a su habitante nocturno. Mientras trabajaba una noche a la luz de una vela, escuchó ruido de cadenas que se aproximaban al cuarto donde se encontraba. Abandonó el filósofo la tarea para ver quién lo interrumpía y descubrió a un anciano en harapos, con expresión de loco, quien le hizo un gesto para que lo siguiese. Tuvo que insistir el aparecido varias veces antes de que Atenágoras lo acompañase hasta un patio interior, donde se desvaneció en el aire. Y hay muchos más ejemplos. Escritores, filósofos, pintores. Muchos de ellos han tenido visiones y vivencias con esos mundos del más allá. Nuestro invitado nos da más datos. Esta que hemos contado posiblemente sea la primera historia de Casas Encantadas de la historia, ¿verdad, José Manuel? Yo creo que una de las historias que más me gustan, ¿no? Que más llaman mi atención precisamente por eso, ¿no? Porque encontramos una de las referencias más antiguas de lo que es una figura extraña, de un fantasma, de un espectro, en una casa encantada muy conocida. Además, yo creo que esta historia todos los aficionados del misterio la conocen, pero yo quería incluirla en este trabajo porque me llamó mucho la atención, ¿no? Y sobre todo el hecho de que la persona que había recogido esta historia, esta crónica, es Plinio el Joven, o sea, un personaje que también en
su época era considerado un cronista exhaustivo, ¿no? Con lo cual él se hace eco de algo que estaba ocurriendo. Había realmente una vivienda en la cual nadie quería habitar porque se supone que había una especie de fantasma que recorría las habitaciones de forma errante. Y bueno, llega un señor, un filósofo, como hemos escuchado, que se entera de que esa casa estaba a buen precio y por lo tanto la adquiere, ¿no? Y en esa primera noche, en esa noche en la cual estrena esa casa, pues se enfrenta con lo imposible, ¿no? Una figura extraña que aparece a lo lejos, que hace ruido de cadenas, que está además maniatado de manos y pies, y que empieza a hacerle un gesto de que siguiera esa figura, ¿no? Y este hombre, en lugar de hacer lo que haríamos seguramente el resto de la humanidad, que es salir corriendo, pues realmente se arriesga o se atreve a seguir a esta figura, y cuando llega a un punto determinado, esta hace una señal en el suelo, ¿no? Y de pronto se desvanece, desaparece por completo. Bien, el caso es que este filósofo al día siguiente decide comprobar qué había de cierto en esa visión que había tenido, si había sido simplemente una fabulación, una ensoñación, y empieza a excavar en ese lugar. Y ahí aparece un cadáver, curiosamente atado, maniatado, con cadenas de brazos y de pies, tal y como había visto en aquella curiosa visión, ¿no? Con lo cual, efectivamente, es la primera casa encantada documentada de la historia. Seguimos este repaso por la historia y sobre todo por personajes históricos. Dante estaba muy cerca del infierno, nos lo describió de una manera muy en la Divina precisa, Comedia. ¿No? Exactamente. Este es otro de los personajes que me gusta mucho porque, al igual que veíamos en la historia de Plinio el Joven, una casa encantada, aquí casi nos enfrentamos a la figura de un fantasma, aunque un fantasma que se aparecía más bien en sueño, ¿no? Se comenta que cuando él fallece, porque quizá hablar de su vida sería algo muy largo y casi todo el mundo conoce la figura de este importante personaje. Era un personaje muy atormentado, ¿no? Sí, durante toda su vida no hay más que ver la Divina Comedia para saber, leerla para saber un poco qué atormentaba a este hombre. Siempre el sufrimiento, el más allá, el infierno, ¿no? Y lo realmente importante es que cuando él fallece, sus descendientes empiezan a recopilar todos los documentos, todas las cuartetas de esa Divina Comedia, pero faltaban algunas, ¿no? Algunas cuartetas no se sabía dónde estaban, empezaron a rebuscar entre todos los documentos del padre y no aparecía, con lo cual lo daban por perdido. Pensaban que tal vez Dante murió sin haber terminado aquella obra o que quizá había destruido alguna parte por algún motivo específico. Pero no, él la había escondido en un lugar concreto de la casa y nadie lo sabía. ¿Qué es lo que ocurre? A uno de sus hijos se le aparece en sueños, pero se le aparece como una especie de figura fantasmal, de figura vaporosa, que empieza a guiar a su propio hijo hacia un lugar concreto de la casa. En ese lugar concreto señala, es tras una especie de muro. Y efectivamente, cuando este hijo se despierta al día siguiente pensando que habría sido un sueño normal, pero intentando averiguar qué había de realidad en todo aquello, descubre en ese lugar concreto aquellas cuartetas que habían desaparecido, que no estaban en ningún sitio. Con lo cual vemos que realmente él se había aparecido en sueños, que posiblemente aquí nos encontremos con el primer caso también bien documentado de lo que sería una figura fantasmal, eso sí, a través de sueños, que también los sueños forman parte importante del misterio dentro de la historia de la humanidad, ¿no? Se han aparecido muchísimas figuras extrañas que han dado mensajes muy concretos que luego se han cumplido a través de los mismos sueños. Y hay quien dice también que Dante era capaz de viajar en el tiempo y en el espacio y que había sido protagonista de ese infierno que él de alguna forma esa describe. Es una especie de leyenda negra que existía en su vida. Se habla de que él llegó a descender a los infiernos y que precisamente lo que él ofrece en su obra era prácticamente lo que había visto. Yo creo que de ahí esa forma atormentada que él tenía de vivir, de enfrentarse a las cosas, de incluso tener interés por lo desconocido, por lo esotérico, aunque era una parte que él intentaba ocultar porque estaba mal visto en su época, ¿no? Pero aparentemente, según contaba la gente de aquel entonces, era un hombre que logró efectivamente ir más allá de las fronteras normales, de las fronteras del cuerpo y penetrar en ese otro lado. Y hay quien dice que incluso descendió a aquellos infiernos. Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Con programas especiales desde Radio Nacional de España aquí en Málaga y dando un repaso muy sucinto porque no tenemos tiempo para tocar todo lo que nos gustaría
a algunos personajes de esta historia prohibida. Damos un salto. El mago Merlín, otro personaje. ¿Existió realmente el mago Merlín? No se sabe si existió o no. Sí es cierto que se ha convertido en una especie de arquetipo de la magia, eso lo sabe todo el mundo, pero la leyenda lo sitúa en el siglo VI en Gales, en Reino Unido. Él, por lo que cuenta la leyenda, y luego te contaré qué dice la versión oficial, dice la leyenda que él nace engendrado sin padre humano, o sea, su padre era el demonio, su madre era una monja, y el demonio lo que pretendía era tener un hijo que se dedicara toda su vida a hacer el mal. Pero parece que no le salió bien la jugada y él hizo todo lo contrario. Merlín aprovecha sus facultades, los poderes que tenía para hacer el bien. Él, por ejemplo, algunas de las facultades que tenía de los poderes era hacerse invisible, entendía el lenguaje de los animales, se podía transformar en cualquier tipo de objeto también de animal, incluso tenía contacto con extraños seres extras, seres de la naturaleza como hadas, como gnomos, y por lo tanto se convierte en el consejero también de importantes personajes, entre ellos, por ejemplo, el rey Arturo, ¿no? Se dice que su maestro fue Merlín, que Arturo logra sacar esa espada de Excalibur gracias a los consejos que le dio su maestro, y finalmente en su vejez, en esa vejez casi eterna, Merlín se recluye en una cabaña en el bosque. Hay quien dice que incluso secuestrado por un antiguo amante. ¿Cuáles son las teorías oficiales? Posiblemente no existió... Hasta aquí la leyenda, ¿no? Exactamente, hasta ahí la leyenda. ¿Qué es lo que dice la teoría oficial? Que también es bastante curioso. Posiblemente Merlín no existió como personaje real, pero sí existieron personajes muy similares que luego la leyenda lo fue engrosando y se convierte en el actual Merlín. Por ejemplo, hubo un personaje llamado Lailoken, que era consejero del rey, que fíjate que curioso, al morir se recluye en una cabaña en el bosque y se dedica a profetizar. Algo muy parecido a lo que se supone que hizo Merlín. Pero hubo otro personaje también en la época contemporánea, además de Arturo, que era Ambrosio el Niño, un hombre dedicado por completo a la magia, a la hechicería, era también consejero del rey y durante toda su vida hizo numerosos vaticinios sobre el futuro del país. Con lo cual vemos dos personajes muy importantes, conocidos, que se dedicaban al campo de lo esotérico, que hacían vaticinios, que uno de ellos además se recluye en el bosque, y todo eso coincide si lo unes con la leyenda de el mago Merlín. O sea, casi con toda seguridad no existió como tal el personaje del mago Merlín, existieron personajes muy cercanos a la magia, a la hechicería, que fueron consejeros de importantes personajes, pero que luego con el paso del tiempo, como ocurre siempre con este tipo de sucesos, sucesos reales, sucesos históricos, se van transformando en un mito y finalmente nos ha quedado un personaje curioso, casi simpático, pero que eso sí, es el arquetipo de la magia, el mago Merlín. Y tú que viajas tanto, has estado por esos lugares, Glastonbury y toda esa zona en Gran Bretaña, donde se movía el mago Merlín, teóricamente, y el rey Arturo. La gente cree mucho en él, o sea, siguen creyendo realmente en su figura. O sea, es difícil a veces hacer que el ciudadano de a pie, sobre todo los que viven en las zonas donde han ocurrido estas leyendas, donde se han centrado estas historias, concretamente las del mago Merlín, hacerle ver que realmente hay una realidad que no es la que ellos creen, ¿no? A pesar de que se les habla de esos personajes reales, de que hay crónicas históricas que son auténticas y que posiblemente explicarían el porqué de la figura del mago Merlín, ellos prefieren seguir pensando en esa figura mágica que era la del propio mago. Yo creo que eso es casi imposible, ¿no? El quitar de la mente, sobre todo a los lugareños de aquella zona, el hecho de que Merlín no exista como personaje real es muy difícil. De cualquier forma, qué bonito que haya esas leyendas y que podamos creer en ellas, ¿no? Porque alimenta una parte... Te permite soñar, que es lo más importante y lo que nos diferencia del resto de los animales. Sí, señor. Damos otro salto, buscamos otro personaje, Paracelso. Bueno, este me encanta, porque estamos hablando de un personaje muy importante, un médico revolucionario. En su época, además, digamos que la medicina estaba estancada un poco en los preceptos de Galeno, o sea, todo estaba... cualquier enfermedad era atribuida a problemas con los fluidos, desequilibrio en los fluidos, se hacían purgas, se hacían siempre sangrías, y claro, llega... ¿no? Exactamente, y ahora llega Paracelso y de pronto aporta una teoría revolucionaria, aparentemente absurda, que era la teoría de los virus y de las bacterias. Nadie lo creía en aquel entonces, ¿no? Pero él dice que es así, efectivamente se demuestra que gran parte de las enfermedades están provocadas por eso. Pero algo mucho más importante, él, además de aportar esta teoría, aporta una teoría que incluso hoy día tampoco se lleva muy a cabo: el amor entre un médico y su paciente, o sea, ofrecer cariño al paciente y no tratarlo como un número. Era algo que él siempre avalaba y, como te digo, hoy día tampoco es que se lleve muy a cabo. Y bien, este precursor de la medicina científica, de los métodos de diagnóstico, parece que tenía también un interés bastante grande, unos conocimientos muy intensos en temas esotéricos, ¿no? Él se dejaba guiar mucho por el tema de la influencia de los astros. Se dice que incluso él pues tenía contacto con seres sobrenaturales. Él pensaba que cada uno de los 4 elementos estaban relacionados con un ser concreto: el agua con las ninfas, el fuego con las salamandras, el aire con los silfos, la tierra con los gnomos, y eso además lo aportaba
aportaba su medicina, parece que con bastante éxito. Pero lo más importante de todos, y que choca bastante con la figura de un personaje, de un médico tan llamativo y que además fue muy popular en su época, es que él llegó a escribir una obra que se llamaba De Natura Rerum, donde se habla de la figura del golem o del homúnculo, o sea, un ser creado, un ser real creado a través de elementos artificiales. El golem. Exactamente, y él explica en este libro cómo se hace, o sea, a través de una serie de elementos, entre ellos del semen del hombre, mezclado con otro tipo de sustancias, llega a crear una figura, pero una figura dentro de una vasija, de un frasco de cristal, ¿no? Pero claro, no llega la cosa solamente hasta ahí, sino que sobrepasa un poco del entendimiento, porque el propio Paracelso decía en sus escritos que él había hecho la prueba y que efectivamente había creado un ser, y describe exactamente cómo era aquel ser. Era un personaje bajito de 30 centímetros de altura, que balbuceaba, que salió de aquella vasija y que de pronto huyó y no volvió a verlo nunca más. Y que esto te lo diga uno de los médicos más importantes de la historia, precursor de la medicina moderna, da mucho que pensar. Es increíble lo lejos que estamos ahora de toda esa cantidad de conocimientos que había, ¿no? Hasta ahora, en la historia de lo que hemos estado hablando, el esoterismo, la magia, formaban parte de la vida. Y de las creencias de las personas, ¿no? Eran conocimientos que bueno, prácticamente uno desayunaba, almorzaba y cenaba con ellos, ¿no? Eran historias que formaban parte del día a día de las personas. Eso es lo bonito que tiene además analizar la historia, darte cuenta que antiguamente se creían en este tipo de cosas, en cada momento evidentemente con sus características particulares, pero la gente imaginaba y soñaba. Yo creo que eso es muy importante. Uh-huh. Creían también en la existencia de otros mundos, algo que nosotros hemos olvidado. Quizá nuestro mundo nos está haciendo demasiado chiquititos, ¿no? Sí, y es triste porque realmente si analizamos la historia y la prehistoria vemos que prácticamente desde que el ser humano aparece sobre el planeta ya hay una conciencia sobre una trascendencia del ser humano, y se enterraba a los muertos con todo respeto y los ajuares funerarios, o sea, se pensaba que había algo más, se tenía esa capacidad de pensar o de tener una esperanza de una continuidad, y fíjate, el modo de vida que tenemos hoy día tan caótico nos hace a veces olvidar eso, ser menos confiados, ser menos esperanzados y a fin de cuentas ser peores personas. Historia prohibida. Estamos dando un repaso a algunos personajes y sobre todo a algunos pasajes de esta historia. Todavía hay más. Nos va a contar nuestro invitado todavía datos increíbles de algunos personajes. Ya veréis qué curioso. Seguimos buceando en la historia para desentrañaros temas desconocidos. Nuestro siguiente personaje es Silvestre II, el Papa Diabólico. Existe una arraigada superstición en la curia, según la cual, cada vez que un papa va a fallecer, la tumba del Papa Silvestre II, muerto allá por el año 1000, suda. Se trata de un fenómeno que todavía no ha podido esclarecerse científicamente. La tumba de Silvestre II, ubicada en la sede del obispo de Roma, la Basílica Romana de San Juan de Letrán, exuda un tipo de humedad copiosa cuando un papado llega a su fin. También se repite esta curiosa experiencia cuando un cardenal va a fallecer, pero en este caso solo se humedece. Se dice que además de sudar, se oye como si dentro de su cenotafio, la tumba sin cuerpo, crujieran los huesos. Silvestre II era un hombre culto, acusado de nigromante y brujo. Gerbert d'Aurillac, el Papa Silvestre II, era un hombre fascinante que llevó su papado en un tiempo donde se fermentaron grandes amenazas para su tiempo, la llegada del año 1000. La gente pensaba que en ese año se iba a acabar el mundo. Tiempos tan apocalípticos, junto a su gusto por las matemáticas y la astronomía, le hicieron tener fama de nigromante y brujo. Cuenta la leyenda
que aprendió adivinación en España con un sabio árabe, al que terminó robando el libro de sus conjuros. Tras esta iniciación en las artes mágicas, Gerbert firmó un pacto con el diablo y se fabricó un muñeco, un golem, en el que aprisionó al propio rey de las tinieblas. Parece ser que le consultaba antes de tomar una decisión, y el muñeco respondía sí o no. Según esta leyenda, un día Silvestre II le preguntó a su golem que si iba a morir antes de cantar misa en Jerusalén, a lo que el muñeco le respondió que no. Por ello decidió no ir en su vida a la Ciudad Santa. Pero le mintió, porque en 1003 muere, sin saber a ciencia cierta si enfermo de malaria o asesinado. Su tumba se abrió en el año 1684 y el cuerpo estaba intacto, aunque al contacto con el aire se convirtió en polvo. Son solo algunos datos, pero hay muchos más. Escuchemos. Un ejemplo de un papa, vaya personaje los papas en aquel tiempo. Sí, bueno, y este además arrastraba ya la leyenda desde su nacimiento, ¿no? Además hay una tradición que dice que él al nacer hubo un gallo que cantó y se escuchó en medio mundo, pero en fin, esto es parte de la leyenda. Lo que sí es cierto que él siempre tuvo un interés muy grande por el mundo del misterio, ¿no? Siendo un niño fue instruido en magia celta por un ermitaño, tuvo mucho interés por la astronomía, por el sufismo, por la cábala. También fue un gran científico y un gran escritor, que esto además yo creo que es sintomático. Muchos de los personajes que yo he indagado son personas que tuvieron conocimientos muy vastos, pero que también se internaron a veces en el mundo de lo desconocido. ¿Qué es lo que ocurre con Silvestre II? Que fue papa, fue pontífice en el año 999, en ese cambio de siglo, con lo cual fue conocido como el Papa del Milenio en un año considerado maldito en aquel entonces, ¿no? Hay quien ponía al revés el 999 y era el número de la bestia, el 666, ¿no? Y por lo tanto eso va creando en torno a este personaje una serie de leyenda negra. Dicen que hacía pactos con el demonio, que hacía rituales prohibidos, y fíjate que esto lo cuenta, por ejemplo, incluso el historiador Víctor Hugo en algunos de sus escritos, ¿no? Y escuchábamos en este corte de audio cómo él llegaba a fabricar o tenía conocimientos para fabricar cabezas parlantes, donde se dice que llegaba a atrapar el alma del demonio. Y estas cabezas parlantes, que fueron vistas por muchísimos testigos de la época, respondían a preguntas, pero respondían inteligentemente, a veces mantenía incluso un diálogo bastante fluido, ¿no? Con lo cual parece que él tuvo algún tipo de contacto con ese otro lado, quizás con el lado más demoníaco, y antes de morir, yo no sé si porque quizá él sentía que estaba maldito por dentro, él ordena que su cadáver fuera troceado y que no se enterrara en un lugar sagrado. Evidentemente no se hizo así, pero esa era la petición que él hizo, que su cadáver fuera descuartizado por completo y enterrado en cualquier lugar fuera de lugares sagrados, ¿no? Pero finalmente fue enterrado, como hemos visto, en la iglesia de San Juan de Letrán. Dice que su tumba rezuma una especie de líquido de agua cuando va a morir un pontífice, y que incluso también se escucha a veces ese sonido de entrechocar de huesos, ¿no? Y todo eso, de alguna manera, ha ido a alimentar aún más la leyenda de un personaje bastante singular. Hay quien dice que la iglesia, perdón, que en otro tiempo tenían ese conocimiento esotérico, que estaba al alcance de mucha gente, incluso del pueblo, pero que en un momento lo prohibió, tildándolo de diabólico para solamente poseerlo ellos, y que no tiene nada que ver diabólico, sino que es un conocimiento mucho más amplio. Lo que pasa es que como no se entendía ese conocimiento en su época, todo lo que no se entendía era considerado casi maldito, casi diabólico, ¿no? Pero yo, que he profundizado en la vida de diferentes pontífices, sí he visto que muchos de ellos tenían conocimientos esotéricos, y eso de alguna manera avala lo que tú me comentas hace un momento, ¿no? Que dentro de la Iglesia Católica, sobre todo por parte de los pontífices, había también una serie de conocimientos de ese más allá, de ese otro lado, a veces de ese lado demoníaco, pero analizado fríamente, pero que luego fue siendo prohibido poco a poco hasta que finalmente desaparecen. Ya. Silvestre II no tiene historias de asesinatos en su
en su haber, como otros muchos papas. No, este concretamente que yo sepa no. Sí se habla de que posiblemente él fue asesinado. Eso sí. Luego, si él llevó una vida pues distendida como algunos otros personajes que han estado en ese trono de la Iglesia católica, yo personalmente no lo sé. Sí se comenta que tal vez pudiera haber sido asesinado precisamente por acercarse demasiado a lo desconocido, y eso, como era rechazado en la época, quizá se lo quitaron de en medio. Nos queda, están a punto de llegar las noticias de las 3, y nos quedan todavía muchos personajes: José Zorrilla, Rodolfo II, Federico II. De todo esto que has hecho hasta ahora, ¿qué personaje histórico te llamó la atención? Pues sobre todo, como antes te comentaba, los cronistas, ¿no? Los cronistas de la historia, porque tuvieron la valentía en su momento de ofrecer crónicas de lo desconocido, cuando ellos se dedicaban simplemente a ofrecer documentación, o a dejar por escrito la documentación para un futuro de todo lo que tenía lugar en aquella época, o incluso del pasado, ¿no? Temas históricos, temas culturales, personajes importantes, pero tenían la valentía también de dejar esas pequeñas pildoritas de misterio que seguramente sin eso no hubieran llegado hasta nuestros días. O sea, posiblemente toda la información que yo he podido recopilar en este tiempo es gracias a la valentía de esos personajes que en cierto modo hacen como hacemos nosotros hoy día, ¿no? Difundir el misterio, pero hoy es mucho más fácil que en aquel entonces. ¿Tú crees? Yo pienso que sí, la gente es mucho más abierta a estos temas, ya esto no es considerado algo maldito, como era en aquel entonces. Yo pienso que hay cierta facilidad hoy día sigue habiendo temas tabú, sigue habiendo un rechazo, pero es que en aquel entonces, cuando te salías de lo normal, eras considerado un personaje demoníaco, ¿no? Por lo tanto, yo admiro profundamente a todo este tipo de cronistas que tenían la valentía de decir que había algo más de lo que la gente creía. Ya. Y después de haber buceado en la historia tanto tiempo como has hecho para preparar este trabajo, ¿crees que la historia hace falta reescribirla? Sí, desde luego. Que nos han ocultado muchas cosas. Desde luego, la mejor muestra es todo lo que hemos hablado en estos minutos, ¿no? Hay mucha información que se nos ha ocultado, sobre todo porque esos historiadores oficiales piensan que todo lo que tiene que ver con el misterio es incierto, pero aquí estamos viendo que todo este tipo de historias están rubricadas por gente muy importante, por gente que no se dedicaba a lo desconocido, que simplemente en algún momento de su existencia se habían tropezado con algo, ¿no? Y bueno, podríamos hablar incluso de multitud de luces extrañas que aparecían en el cielo y que en su momento Plinio el Viejo, otro importante cronista, también las dejaba por escrito, ¿no? Y eso es así, es parte de la historia, con lo cual yo pienso que este tipo de informaciones del pasado no solamente deben interesar a los amantes del misterio, sino a los amantes de la historia, porque esto es lo que ocurrió, y ocurrió así. Por lo tanto, yo creo que la historia no se merece ser mutilada simplemente por el rechazo de unos pocos, ¿no? Yo creo que la historia hay que reescribirla de nuevo, es una obligación que tenemos porque es nuestro legado, venimos al mundo con una herencia que es nuestro pasado, y tenemos que intentar aprovecharla, engrandecerla y sobre todo hacer ese honor de poder recuperar esos fragmentos que otros, por diferentes escrúpulos, han arrancado de la historia. En el último minuto, ¿crees que existió otra civilización anterior? Has dado algunos datos cuando hablábamos de Platón. Sí, sí. Que fue un poco el origen, la civilización madre de todo este asunto en la historia. Sí, yo creo que además la historia de Platón es posiblemente la que mejor indica que hubo una civilización mucho más avanzada, pero extendida por todo el planeta, ¿no? Y todo ese tipo de pequeños detalles que encontramos de objetos fuera de tiempo, esos OPART, posiblemente sean incluso la mejor muestra, ¿no? De que hubo una civilización mucho más avanzada que desaparece, no sabemos por qué motivo, pero que en cierto modo debe servirnos como consejo para que no nos pase lo mismo a nosotros hoy día, porque el planeta se nos va de las manos, eso está claro. Llega el momento de hacer una pausa para las noticias. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nuestros compañeros en Madrid nos ofrecen toda la actualidad y en breve regresamos. En esta segunda hora todavía tenemos que daros algunos datos más de unos personajes extraños que había en la historia. Queremos contaros que es una de las historias más bonitas de humanidad, de una mujer a la que llamaron el ángel del gueto de Varsovia, y os contaremos también algunos datos de ovnis que están pasando con testimonios en primera persona. Tenemos aquí ya a nuestro invitado preparado para ello. Y mañana recordar la segunda cita del Espacio en Blanco desde el Museo Interactivo de la Música, en directo, celebrando la Noche en Blanco aquí en Málaga. Hacemos una mínima pausa para las noticias y enseguida regresamos. No os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía en esos 60 apasionantes minutos que todavía nos quedan aquí en Radio Nacional de España, dentro del Espacio en Blanco. Enseguida volvemos. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, ya estamos aquí de nuevo. Todavía nos queda una hora para hablaros de algunos misterios. No os perdáis la historia
más bella que hemos contado en los últimos años, de un personaje, una persona que se llamaba el ángel del gueto de Varsovia, y algunos misterios ovnis que hay por aquí, por esta tierra. Todo eso en esta cita todavía que nos queda del Espacio en Blanco aquí en Málaga. Y mañana segunda cita del Espacio en Blanco desde el Museo Interactivo de la Música aquí en Málaga, celebrando la Noche en Blanco. El Espacio en Blanco se viste de gala para mostraros algunos misterios de la música con invitados especiales, música y otras sorpresas. No faltéis. Las gracias a todos los que quieren venir y escucharlo en Radio Nacional de España, porque va a ser algo único. Y ahora seguimos con nuestro primer invitado hablando de esa historia oculta. Todavía hay algunos personajes que queremos tocar. José Manuel, nos vamos con Federico II, el doctor Mengele del pasado. Exactamente. ¿Quién era este personaje? El nombre le viene al pelo, ya verás, menuda historia, ¿no? Este hombre, que fue además nieto de Barbarroja, nace en 1194, fallece en 1250 en Italia y fue emperador del Sacro Imperio Germánico con tan solo 2 años, ¿no? Porque fallece su padre, Enrico IV, y fíjate que pequeñito se convierte ya en emperador, ¿no? Era, eso sí, un hombre culto, un hombre que tenía muchos conocimientos de todo tipo de materias, desde de medicina, matemáticas, astronomía, filosofía, naturaleza. Le gustaba todo tipo de historias y de conocimientos, pero en un momento determinado yo creo que él mete la pata, ¿no? Porque lo que llega a hacer, lo que te voy a contar ahora, yo creo que no lo hizo con mala intención, pero casi que lo convierte de cara a la opinión pública de aquel entonces en un personaje malvado y forma parte de su historia negra, ¿no? Él era un hombre muy interesado en los idiomas, hablaba 9 lenguas y un buen día o un mal día se hace una pregunta, y es: ¿qué pasaría si a un recién nacido no se le hablara y no se le ofreciera ningún tipo de estímulo externo, ¿no? Claro, esto se lo preguntaba hasta que un día decide ponerlo en práctica. Entonces se supone que él o bien compra o bien secuestra una serie de niños recién nacidos, los sitúa. Tú imagínate un gran salón, como de una especie de hospital, con muchas cunas, y en cada cuna un niño, ¿no? Y él contrata a una serie de mujeres para que alimenten a esos niños, pero les prohíbe expresamente que los toquen o que les hable, sobre todo que nadie le hablara, que nadie hablara a aquellos niños, ¿no? Pues fíjate qué curioso, ninguno sobrevivió, murieron todos muy, muy pequeños, ¿sí? ¿No? Se supone, y esto lo he hablado además recientemente con médicos para ver si tiene una explicación lógica, parece que sí, que la falta de estímulos sensoriales provoca una serie de desajustes psíquicos, y esos desajustes psíquicos a la vez se reflejan en la parte física y finalmente fallecen. Y bueno, como te decía, posiblemente él lo hizo con buena intención, con una intención casi científica, ¿no? De ver qué pasaría un niño al que no se le vele nunca, al que no se le ofrezcan estímulos, cómo se comportaría, qué tipo de lenguaje finalmente desarrollaría. Pero claro, esa falta total de estímulos en una habitación además en penumbra, porque ni siquiera quería que la luz, exactamente, que entrara el sol directamente, hizo que poco a poco esos bebés, según iban creciendo, pues fueron desarrollando esa falta de estímulos, yo no sé cómo se podría explicar científicamente, pero parece que ese desajuste psíquico es real cuando no tenemos esos estímulos externos desde pequeños, ¿no? Y finalmente mueren todos y por lo tanto se convierte en una especie de pasaje negro en la vida de un hombre bastante culto. Yo creo que seguramente él se arrepintió de lo que había hecho. Por eso lo llamas el Mengele del pasado. Sí, exactamente. Nos vamos con algunos, hemos hablado de reyes, hemos hablado de un montón de personajes de la historia. Vamos con escritores, José Zorrilla. Sí, un hombre además muy particular porque sin quererlo tuvo muchísimos encuentros con lo desconocido. Estamos hablando de las figuras más relevantes del romanticismo español, autor de esa famosa obra de Don Juan Tenorio. Él nace en Valladolid en 1817, fallece en Madrid en 1893 y me parece que dentro del libro de la historia prohibida es el último personaje, el más reciente, podríamos decir, exactamente. Y ya de pequeño se encuentra con la primera visión extraña. Él estaba en su casa, en un balcón, una primera planta, y de pronto ve a lo lejos que se acerca un caballo enorme montado por un demonio del mismo tamaño, un demonio monstruoso. Parece que la gente que estaba alrededor no veía nada, solo lo veía aquel niño, aquel José Zorrilla niño, ¿no? Ve cómo el caballo se va acercando, nota además la altura que tiene porque llega prácticamente a donde estaba el propio José, lo saluda y desaparece. Bueno, el niño se pensaría que aquello sería fruto de la imaginación, pero ocurrieron más cosas según fue pasando el tiempo. Ya siendo un poquito más mayor, él dice que cuando fallece su abuela,
su abuela se le seguía apareciendo en casa cuando no había nadie, cuando estaba él solo, que la abuela incluso lo sentaba en sus rodillas y lo acariciaba, su abuela fallecida. Esto me recuerda además a muchas historias que me ha contado la gente de familiares que han fallecido y parece que se siguen apareciendo en el mismo lugar donde vivieron o donde murieron, como si hubiera una especie de lazo, como si algo les uniera a ese punto concreto, y fue una experiencia que le marcó bastante, que dejó por escrito, por cierto, en algunos de sus apuntes, pero de nuevo los historiadores oficiales lo han rechazado. Pero la historia más importante de todas ocurre cuando ya José Zorrilla era un hombre mayor. Prácticamente había olvidado ya todo lo que le había ocurrido en el pasado, todas esas circunstancias un poquito trágicas, y resulta que en una ocasión va a visitar a un amigo al que hacía además algunos meses que no veía porque había estado de viaje, el propio José, y con este amigo pues solía tener una serie de tertulias sobre temas literarios, que era lo que más le gustaba a este hombre. Pues fíjate la situación, qué chocante. Llega a casa de este señor, golpea en la puerta y el amigo abre la puerta amortajado. Con una especie de mortaja. Claro, José Zorrilla no se lo esperaba, pero se piensa que sería una broma. Dice, bueno, me estará gastando una broma, con lo cual voy a seguir ignorando que este personaje está amortajado. Entra a la casa, se sientan ambos en el sofá y empiezan a hablar animadamente de temas literarios, de diferentes obras que se habían publicado, de sus opiniones, como si no ocurriera absolutamente nada. Finalmente José Zorrilla se despide, se marcha y a los pocos días le da la noticia de que su amigo había fallecido pues semana y media antes. O sea, quien lo había recibido era su amigo, pero su amigo estaba muerto. José Manuel, yo sé que tú has investigado muchos casos por ahí, hemos estado juntos en algunos lugares viendo cómo el misterio se manifestaba. ¿Te ha pasado alguna historia así parecida? Bueno, yo me enteré de una historia que me recuerda mucho. Yo cuando investigué la historia de José Zorrilla me recordó a un caso que se dio en un pueblecito de Málaga, en Benamocarra. Allí hay una casa, no recuerdo ahora mismo la calle, pero sí me contaba un testigo, que además trabaja en la biblioteca municipal, que en una ocasión fue a casa de una señora, porque él trabajaba en aquel entonces repartiendo publicidad, y golpeó en la puerta varias veces y escuchó que la señora venía y abría el cerrojo, pero no llegaba a abrir la puerta. Escuchó los pasos diciendo, voy para allá, y escuchó cómo le daba la vuelta a la llave, pero no le abría. Con lo cual este hombre se cansó, seguía echando publicidad por las demás viviendas, y al día siguiente lo mismo, y al otro, hasta que tiempo después se entera de que en esa casa no vive nadie porque la señora mayor que allí vivía había fallecido mucho tiempo atrás, ¿no? ¿Quién estaba moviendo la llave? ¿Quién había respondido a aquella llamada? O sea, situaciones como la de José Zorrilla se han dado a lo largo de la historia, se sigue dando hoy día, y de alguna manera es lo que viene a demostrarnos que cuando uno fallece, si hay una vida después de esta, que yo creo que sí, no tengo más remedio después de toda la información que barajamos los que nos dedicamos al misterio, hay un apego por los lugares donde hemos nacido, donde hemos vivido, donde hemos fallecido, también en algunas ocasiones donde están nuestros restos mortales, que hay quien dice que no ocurre nada en los cementerios, eso que se lo digan a los vigilantes de seguridad o a algunas personas que trabajan muy cercanas a las necrópolis. Siempre hay un apego por esos lugares, y en muchas ocasiones es precisamente por el lugar donde hemos vivido, donde están nuestros seres queridos, ¿no? Y en cierto modo estas historias, si son reales, y yo creo que sí, porque como te digo están rubricadas por personajes importantes, José Zorrilla no era un cualquiera, nos devuelve la esperanza de una continuidad de la vida después de la muerte, de un posible reencuentro con nuestra gente más querida, y lo más importante, que cuando vamos al otro lado, posiblemente lo único que conservamos sea pues una especie de maletita con nuestros recuerdos más positivos. Yo creo que los negativos se olvidan rápido, ¿no? Con esos recuerdos de la gente a la que queremos, y por eso estamos cercanos a ellos, incluso desde el otro lado. Estaba recordando ahora alguna de las experiencias que hemos vivido juntos. ¿Te acuerdas en Priego de Córdoba? Sí. Cuando esa voz os decía algo, que estabais ahí abajo en el sótano. Menuda historia en un edificio, además, en una vivienda donde se supone que además se había suicidado una persona tiempo atrás, en un huerto, me parece que era aquello. Y sí es cierto que, fíjate, ha sido una de las pocas veces en la que yo como investigador he podido vivir el fenómeno, ¿no? Y además vivirlo junto a ti fue además todo un lujazo, ¿no? ¿Escuchaste la voz? Sí, escuché esa voz que me susurraba casi al oído, luego la escuché mucho más grande, más alta. Quedó incluso grabada. Eso te iba a decir, quedó grabado no solo en las grabadoras analógicas y digitales, sino también en las cámaras de vídeo, porque íbamos en todo momento filmando la experiencia, y ver cómo una puerta se abría y se cerraba sola, sin intermediación de mano humana. Y lo que más me impresionó, creo que era una especie de objeto metálico que estaba sobre una mesa de trabajo, y eso está grabado, y parece que alguien, como una mano invisible, que golpea ese objeto a la vez
impacta contra una vela y cae al suelo. Cae la vela. Sí, algún día contaremos. Impresionante. Eso nos demuestra que hay algo más allá y es la prueba fehaciente o casi notariada de que el misterio existe, a pesar de que algunos personajes digan que no existe nada. Quizás se nos está terminando el tiempo. Está esperando ese ángel y algunos ovnis en este programa de hoy. Rodolfo II y el esoterismo. No sé por qué hemos dejado para el último a este personaje. ¿Quién era Rodolfo II? Rodolfo II era otro de esos personajes muy cultos, de una gran inteligencia. Era rey de Hungría, emperador alemán también, pero un hombre además que tenía una enfermedad mental. No era malo, pero sí es cierto que tenía siempre una actitud paranoica. Él pensaba que siempre todo el mundo iba a hacerle daño, incluso estuvo encerrado durante 4 años en una celda porque pensaba que lo iban a matar. Pero yo creo que lo más importante de él es sus conocimientos. Este es un personaje benévolo. Sus conocimientos sobre alquimia, por ejemplo. Él tenía muchos alquimistas a su servicio, experimentaba en un laboratorio en Palacio, y fíjate qué curioso, tras su muerte se descubre en su laboratorio una serie de ladrillos de oro y plata. No sabemos cómo llegaron ahí. Hay quien piensa que realmente él dio con la fórmula de convertir en oro y en plata cualquier tipo de metal, ¿no? Luego, aparte, él contaba con muchos elementos, con libros de magia, escarabajos voladores, máquinas de movimiento perpetuo, y gracias a Rodolfo II conocemos hoy día ese famoso manuscrito Voynich, ¿no? Ese manuscrito que él tenía en su biblioteca, que es un misterio, no se sabe en qué lengua está escrito, tiene una especie de contenido críptico, indescifrable. Eso sí, sabemos que está relacionado con la biología, con la astronomía, la farmacéutica, la herboristería, y el caso es que gracias a Rodolfo conocemos muchas historias. Es uno de esos personajes que ha dejado una huella positiva en el campo del esoterismo, y él dijo que al morir se les trajera el corazón y el cerebro y que fueran guardados en una especie de pequeña urna de plata junto a su panteón, y así se hizo. Realmente se cumplió lo que él pidió. Un personaje importante dentro del campo esotérico. Terminamos, la historia está repleta de casos misteriosos, ¿verdad? Exactamente, he intentado pues hacer una recopilación, personajes importantes para que todo el mundo disfrute, da igual la edad. Esto también creo que sirve para el niño que está estudiando en el colegio y quiera conocer esa historia. Y bueno, ha sido un trabajo complicado, creo que ha merecido la pena, y espero que la gente disfrute con este librito, con la historia prohibida. Incluso si alguien tiene conocimiento de algún personaje que posiblemente yo no conozca, porque me ha pasado en conferencias que me han dado algún dato que me ha servido de hilo para seguir buscando, que contacte conmigo. Ahí está la página web www.limitesdelarealidad.com, ahí aparece mi correo electrónico y estaré encantado de recibir cualquier tipo de sugerencia. Con estas olas del Mediterráneo que nos acaricia aquí en Málaga, tenemos casi que despedir de esta primera parte del programa. Algunos ejemplos de luces extrañas en la historia, porque dentro de un momento vamos a hablar de ovnis y de historias raras que ha habido por aquí, por esta zona. Se han dado muchos casos que se han recopilado. Por ejemplo, Plinio el Viejo hablaba mucho de luces extrañas que aparecían en Roma. Luego aquella famosa historia de Akenatón, cuando se enfrenta a una luz extraña que él pensaba que era el sol, pero esa luz le indica el lugar donde tenía que construir la ciudad. Y luego, aparte, en Andalucía se han dado muchísimos casos. Aquí en Málaga, historias en la costa, incluso del siglo XVIII, siglo XVII, en crónicas antiguas, donde aparecen luces extrañas que iban concertadas, o sea que parece que entre ellas pues viajaban juntas de un lugar a otro, humanoides que aparecían en las torres de los castillos, y todo eso ha quedado escrito. Estamos en una tierra realmente mágica en el sentido ufológico. Dentro de un momento vamos a contaros algunos casos con nuevos invitados que tenemos por aquí. José Manuel Frías, gracias por tu presencia en el programa. Muchas gracias a ti, ha sido un placer y un lujazo, ya lo sabes. Escritor, compañero de radio también. ¿Límites de la realidad se llama tu programa? Sí, Límites de la realidad. Te insisto, gracias por haber estado con nosotros, por esa compañía que nos hace. Sigue investigando y seguimos estando juntos. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Y seguimos en este espacio en blanco, especial desde Málaga esta noche. Hay una historia, quizás de las más bellas historias que os hemos contado. Os recomiendo sinceramente que no os la perdáis, y después un tiempo en el que vamos a hablaros de ovnis con más invitados que llegan aquí a este especial programa de hoy. Y mañana, edición especial, La Noche en Blanco, desde el Museo Interactivo. Pero escuchar la historia de esta mujer, qué ejemplo. En los próximos minutos queremos contaros la historia de un personaje poco conocido. En este mundo en el que se publicita mucho la maldad y las cosas malas y terribles que ocurren, de vez en cuando hay que abrir un espacio en blanco a la gente buena. Y este es el caso que queremos contaros esta noche. Nos va a servir de ayuda Jalil Ismael. Buenas noches, Jalil. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Un abrazo fuerte. Es un placer que estés aquí con nosotros esta noche. Es un placer acompañaros, sin duda. Curioso, ¿verdad? Llevamos tiempo tratando de hacer este programa y de repente elegimos un día que es exactamente el día en que ella murió. Aparentemente de casualmente, ¿verdad? Aunque sabemos que las casualidades no existen, es cierto que cuando nos pasan estos pequeños milagros,
pues, no sé, el corazón se alegra, te da un vuelco y dices, bueno, entonces realmente tengo que hacer esto. Si en algún momento lo hemos dejado aparcado por cualquier razón, era porque debíamos de hacerlo precisamente en este momento, precisamente hoy. Atentos, ha habido historias bonitas que les hemos contado en el Espacio en Blanco. La de esta noche pone los pelos de punta, sobre todo por su bondad. Afortunadamente hay gente buena en el mundo. Gracias a Dios esto es así. Khalid, empezamos a contar la historia. Ella, no hemos desvelado su nombre, se llama Irena Sedler, ¿verdad? Se llama Irena porque aunque ella se nos fue hace ahora 2 años, pues sigue viva. Sigue estando con nosotros. Sigue estando con nosotros y sobre todo sigue estando en el corazón, independientemente de nosotros que nos hemos quedado sorprendidos y admirados por la vida de este ángel increíble. Sigue viva en el corazón de los más de 2.500 pequeños niños que ella salvó. Vamos a situar, si te parece, se me pone la carne gallina, vamos a situar, si te parece, a los oyentes. Irena era polaca. Sí, Irena es enfermera. Sí. Es enfermera polaca y trabajaba en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia, manejando los comedores comunitarios, haciendo labores sociales, recuperando a pequeños, dando ropa a la gente que lo necesitaba. Incluso antes de la guerra, ella ya estaba trabajando al servicio de cualquier ser que estuviera necesitado. Ya te digo, en comedores sociales y en cualquier sitio donde ella pudiera hacer su labor o ser útil. Ya. De repente comienza la guerra. Bueno, vamos a dar datos. Tengo aquí, nació en 1910 y, como tú dices, trabajaba en Varsovia como asistente social con familias pobres judías antes de la ocupación nazi. Durante el otoño de 1940 comenzó a arriesgar su vida. ¿Qué ocurre? Los nazis hacen el gueto de Varsovia, la cosa se pone difícil para los judíos, ¿y qué pasa? Pues imagínate cómo se pone cuando Alemania invade Polonia, cuando deciden crear los guetos. Imagínate el terror, imagínate imagínate, pero creo que es inimaginable. Pero además totalmente inimaginable para personas que, gracias a Dios, no hemos tenido la desgracia de poder pasar por esta locura que fue este momento tan increíble de locura del ser humano. Imagínate cómo es cuando de la noche a la mañana, simplemente por ser de una religión diferente, de una raza diferente, te aíslan del resto de la sociedad, como si fueras, no sé. Imagínate también la impotencia de las personas que, aun sin ser judías, estaban viendo y se estaban oliendo qué es lo que iba a pasar en el futuro con esta especie de pseudo seres humanos que la Alemania nazi quería exterminar. Ella decía, me educaron en la idea de que hay que salvar al que se ahoga sin tener en cuenta su religión o su nacionalidad. Como decimos, nació en 1910 y a finales de 1942 se unió al movimiento de resistencia Segota, Consejo de Ayuda a los Judíos. Fue entonces cuando comenzó a salvar a niños. Y ahí empieza un poco la historia que queremos contar esta noche. ¿Qué es lo que hace Irena? Irena lo que hace es el gesto más increíble de valentía que yo haya podido ver en este siglo, en el siglo pasado y en muchos otros. Irena, sabiendo y siendo consciente de que puede morir y que puede morir de una forma además terrible, ella decide que esto no puede ser así, que los niños no pueden estar encerrados en este gueto porque naturalmente lo que iba a pasar era que poco a poco iban a ser, si no muertos por hambre, por inanición, iban a ser exterminados, como como veríamos que sucedería posteriormente cuando eran evacuados todas las familias enteras a los campos de la muerte. Ella decide que esto no va a pasar en la medida que ella pueda hacerlo. Y en la medida que ella pudo, trabajó incansablemente y luchó contra este mal increíble.
Unos 450.000 judíos fueron hacinados en un barrio de Varsovia, que después eran trasladados a campos de concentración, sobre todo al de Treblinka. Y sin embargo a Irena se le ocurre hablar con los padres de los niños que estaban en ese campo, en ese gueto, para decir que trataba de sacar a los niños fuera del gueto, ¿verdad? Debía ser un momento tremendo, porque además no les daba garantía de éxito a los padres. Que los padres se dejaran convencer, quizá era la única salida que tenían para que sus hijos se salvaran y dejarles en manos de Irena, ¿no? Gracias a la valentía de Irena y a la cobardía de los alemanes, que no querían no saber nada de enfermedades contagiosas como era el tifus, Irena se hace cargo un poco del control sanitario del lugar y, exactamente como bien has dicho, se pone en contacto con todas las familias que están a su alcance para decirles: entregadme a vuestros hijos. E imagínate cuando a una madre, a una abuela, a un padre te dicen: entrégame a tu hijo, sin garantías de éxito, cómo el corazón se le podía desgarrar a esas familias, y cómo, pues en algunas ocasiones, la negativa era lógica. Tiempo más tarde, cuando Irena volvía a intentar contactar con estas familias que le habían dicho no, se encontraban con que ellas ya habían sido deportadas a los campos de la muerte. Y los niños habían desaparecido, ¿verdad? Y los niños ya no estaban. Sin embargo, Irena comenzó a sacar a los niños, a veces en ambulancias, como víctimas de tifus, ¿verdad? Pero sí. Parece ser que al principio, cuando más o menos el movimiento o el nacionalsocialismo va entrando despacio, o no se va viendo realmente el terrible final de la sociedad judía, Irena lo va tomando también con calma, sacando a niños poco a poco en ambulancias, en ataúdes. Cuando ya realmente el nacionalsocialismo da su cara más terrible, es cuando Irena corre con toda el alma, sacando a niños en bolsas de patatas, en cajas de herramientas, arriesgando su vida, pero sin ningún tipo de miramiento, solamente en pos de que esos niños salvaran su vida. Los transportaba en camiones de bomberos, en bolsas de basura. Donde fuera. Qué tremendo, ¿verdad? Fue arrestada el 20 de octubre de 1943, después de que los nazis aplastaran la rebelión del gueto, y fue torturada por la Gestapo. Nunca habló ante sus torturadores, por lo que fue condenada a muerte. Pero es curioso, bueno, ¿qué pasó? ¿Se salvó de la muerte? Antes de nada quiero preguntarte esto. Ella estando en prisión, siendo torturada, algunos dicen que le rompieron pies y piernas, porque solamente ella sabía el nombre de sus confidentes, solamente ella sabía el nombre de los niños que había salvado, porque además ella no solamente ansiaba salvar a estos niños, sino que cuando todo este horror pasara, ellos pudieran volver a su identidad original como niños judíos de raza y religión judía. Y ella tenía un archivo donde en pequeñas hojas de papel apuntaba la identidad original de los niños y la identidad ficticia. Y lo tenía guardado, parece ser en un jardín, bajo un manzano en su casa. Exactamente, bajo un manzano en la casa de un vecino. Ya. Ese era el archivo secreto, y jamás lo reveló, y por eso torturan de una forma brutal, terriblemente increíble a Irena, pero Irena no suelta ni una palabra. La identidad de esos niños y de sus confidentes, si tenía que morir, moriría con ella. Sin embargo, fue curioso porque milagrosamente se salvó de la muerte, ¿no? Cuando le iban a ejecutar, ¿qué ocurrió? Pues ahí hay dos versiones. La primera versión es que el soldado, la noche antes de la ejecución, un soldado la saca de su celda para, se supone, un último interrogatorio. Y cuando está a oscuras en medio del bosque, le dice: corre. Y para esto se dan dos versiones. Una es que la propia alianza sobornó a este soldado, y otra es que este soldado, pues tocado por el dedo de Dios, se compadeció
de Irena y la dejó libre. Ya, a veces hay milagros, ¿verdad? El caso es que logró salvar a 2.500 niños de ese gueto y de esa muerte segura, ¿no? Salvó a más de 2.500 niños cuando la guerra termina. Ella, fíjate, va al Manzano, cava el hoyo, recupera los botes, los archivos y se los entrega a la persona que en ese momento estaba al mando del consejo de... No recuerdo en este momento su nombre, la persona que se ocupaba de reagrupar a los judíos o de hacer una lista de judíos que habían sobrevivido. Ya se los da con la esperanza de que estos niños puedan recibir de nuevo su identidad. La mayoría de ellos se encuentran con que sus familias han sido exterminadas en los campos, pero otros muchos sí consiguen volver a ser quienes fueron. Qué bonito. La conocían por el nombre en clave, Yolanda, ¿no? Yolanda, sí señor. Yeah. Cuando parece ser que un periódico se hace eco de su gran hazaña y publican su foto, es cuando ella empieza a recibir mensajes, llamadas de teléfono de gente que le dice: recuerdo tu cara, tú me salvaste, yo soy uno de esos niños a los que tú salvaste de morir y quiero conocerte y quiero verte. El doctor al que Irena le entrega esos datos, el doctor Adolfo Berman, que era el encargado, presidente del Comité de Salvamento de los Judíos Sobrevivientes. Qué historia tan bonita. La propusieron para Premio Nobel de la Paz, pero se lo dieron al Gore en ese mismo año. Y sin embargo, Yad Vassin le concedió en 1965 el título de Justa entre las Naciones, que otorga a los gentiles que contribuyeron a salvar judíos. Qué historia tan bonita, ¿verdad? Al unísono con su vida, donde ella jamás, pero jamás, dijo nada acerca de sí misma, jamás se vanaglorió de su hazaña, pues como no podía ser de otra forma, pues ese premio sí que se lo dieron a otra persona. Pero después en otra balanza, que es en la que realmente se miden los méritos, sin duda, Irena está muy por encima de cualquier otro premio Nobel que se nos haya dado en este tiempo, porque el peso de 2.500 vidas en una balanza, eso es mucho peso. Seguro. No se le habían hecho muchos testimonios, no se le había dado quizá la importancia que tenía, porque durante 40 años el comunismo machacó un poco la información en Polonia, pero se ha vuelto a recuperar la historia y aquí está el homenaje que queremos darle aquí desde el Espacio en Blanco. Qué bien que siga existiendo gente buena en el mundo y que podamos hablar de ella, ¿verdad, Galit? Yo creo que la gente buena sigue existiendo, no es que siga existiendo, es que está por todas partes, pero por todas partes. Y es gracias a Irena que esa bondad que tenemos nosotros, que la traemos de serie, es con ejemplos como el suyo, cuando nuestra propia bondad florece, renace y si queremos puede permanecer para siempre. Gracias, Khalid Ismael. Es curioso que hayamos elegido este día, justo cuando hace 2 años que murió, que nos dejó, cuando teníamos intención de hacerlo muchas veces. Será que ella nos ha llamado para que hablemos de ella en este programa y así lo hacemos. Sin duda, es así. Muchas gracias. Te veo pronto, un abrazo fuerte. Inshallah, salamu alaikum, que la paz esté con todos vosotros. Alaikum salam, habibi. Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio. Los 2 nuevos invitados, Juan Fra Romero. Buenas noches. Buenas noches. Placer que estés con nosotros. El placer es mío. Vaya pedazo de voz que tienes. Hombre, gracias por la parte que me corresponde. Si te dedicas a la radio nos quitas el trabajo, ¿eh? Bueno, antes hacía radio con José Manuel, que se acaba de ir, y la verdad es que hemos estado varios años haciendo programas de límites en Radio Voz, que ya tristemente ha desaparecido, y ahora José sí ha vuelto a hacer el programa, pero yo por motivos de trabajo pues no lo puedo acompañar en esta ocasión, pero siempre colaboro con él siempre que puedo. Sí, señor. ¿Y eres investigador?
Bueno, lo intento, lo pretendo. ¿Te interesa el mundo de los ovnis? ¿Has tenido alguna experiencia? Sí, ¿Has visto algo? Me interesa mucho el mundo de los ovnis y... Aparte de esas correrías nocturnas que haces por las carreteras, que no vamos a contar. De las que no se cuentan. Bueno, yo creo que igual me dedico a esto porque de pequeño yo solía ver mucho al doctor Jiménez del Oso en la primera cadena, allí en el sofá junto a mis hermanas. Histórico eso, ¿eh? Los domingos por la tarde. Y ya el misterio me atraía bastante, pero hubo una ocasión, era yo pequeño, tendría 11 o 12 años y volvíamos a casa en el pueblo después de la feria, de haber estado en la feria con mis padres, con mis tíos, con unas primas de Málaga que habían venido. ¿Se puede decir el pueblo? ¿Qué pueblo era? Sí, claro, Campillos. Campillos. Yo no reniego soy campillero de nacimiento, no voy a renegar nunca, ¿no? Bien. Y bueno, íbamos para casa, podía ser año 80, 81, que las calles de los pueblos estaban muy oscuras, no es como ahora que hay farolas por todos sitios. Entonces, desde la esquina hasta mi casa, que está más o menos en mitad de la calle, el cielo se veía perfectamente estrellado, ¿no? Y bueno, cuando estamos justo en la puerta de casa, una de mis primas dijo que desde allí se veía la luz del campanario de la iglesia, ¿no? En ese momento, pues toda la familia nos volvimos a mirar porque desde mi casa ni se ve el campanario de la iglesia, ni el campanario ha tenido luz nunca, ¿no? Entonces nos encontramos allí con un objeto circular muy grande. No te podría precisar la altura, pero era un tamaño considerable. Y iba cambiando de color. Estaba en el blanco, pasaba al rojo, luego al azul y luego volvía a blanco. Entonces, bueno, nos quedamos allí un poco atónitos viendo aquellos. En un momento determinado el objeto se movió muy rápidamente hacia nuestra derecha y se quedó más o menos en el final de la calle, pues unos 100 metros más o menos, y siguió allí cambiando de color. Y luego empezó a volver a la posición inicial, pero esta vez muy, muy despacito. Se iba moviendo muy, muy, muy despacio. Y seguía con ese cambio de color y volvió hacia donde estábamos nosotros, se paró, se quedó allí un par de segundos y esta vez volvió en dirección hacia la esquina, que es dirección norte, pero ya a una velocidad increíble hasta que ya lo perdimos de vista. ¿Y lo visteis toda tu familia? Lo vimos toda mi familia, nos quedamos todos callados, me acuerdo que mis primas se asustaron mucho, mis hermanas no querían dormir solas, luego mi padre, que era un guasón, quitó los plomos de la casa, porque en aquella época se contaba mucho que cuando se veía un ovni se iba la luz. Ajá. Mi padre llegó y quitó los plomos y sí, fue una noche divertida. Qué curioso, ¿y por eso te dedicaste a investigar? Bueno, eso hizo que mi curiosidad aumentara, ¿no? Y con el paso de los años pues fui leyendo todo lo que cayó en mis manos y bueno, me dedico a investigar, no profesionalmente, ni lo pretendo tampoco, simplemente es un hobby que tengo pues para olvidar los problemas cotidianos del día a día en el despacho. Eso tiene mucho valor. Fran Contreras, de Egipto a Málaga, vaya salto que hemos dado, Fran? Ya te digo, buenas noches, Miguel, buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Aquí estamos esta noche en estos últimos minutos del Espacio en Blanco desde Málaga, una parte de tu tierra, para contar experiencias. Dejamos que Juanra nos cuente alguna. De abducciones, decías que había habido una historia... Juanfra, te he dicho, Juanra. Habías vivido una historia con testigos que habían sido abducidos. Sí, es un caso muy, muy interesante que quizás deberíamos tratarlo un día con muchísimo más tiempo. Es un caso que conseguí a través de Daniel Valverde, que es un compañero investigador también que vive en Alicante, y se trata de una señora que vive allí, que se llama Marifé Urzainqui. Ella es navarra y cuando enviudó se trasladó a vivir a Alicante, sobre todo por el clima, y es una mujer que los últimos años de su vida lo está dedicando a viajar por todo el mundo. Es una gran viajera, ha visitado más de 25 países, y en uno de los viajes que hizo en Gambia, en este país africano, pues ella tuvo una experiencia extraña allí. Lo primero que ella recuerda es que iba a la playa con el guía que había contratado, que iban a ver cómo los pescadores recogían las redes y demás, y entonces ella ve como una especie de pájaro metálico. Pájaro metálico, en Gambia además, vaya país y vaya sitio. En Gambia, allí en dirección y ella ve una especie de pájaro metálico. Y es bastante raro porque ella dice, hay que ver en Gambia qué raros son los pájaros que son de metal. Pero lo siguiente que recuerda es que está volviendo ya de la playa en dirección al hotel. Bueno, ella llega al hotel, no le da mayor importancia, al día siguiente se levanta con una pequeña hemorragia nasal, se limpia un poco en el aseo, tampoco le da mayor importancia y el resto del viaje pues transcurre sin ningún tipo de problema. Cuando vuelve a Alicante, revela las fotos porque había comprado unas máquinas de estas desechables. Cuando revela las fotos, pues en una de ellas nos encontramos con una foto de la playa en la que hay una barquita donde hay dos chicos como saludando
y un ovni en la parte superior izquierda, grande, visible, y con una parte anaranjada un poco separada de él, como si fueran unos motores de inyección. ¿Sí? Esta foto la hemos analizado por activa y por pasiva, se la hemos dado a fotógrafos, le hemos dado los negativos, que es una cosa muy importante que hoy en día con las cámaras digitales pues ya se ha perdido, y hasta el momento pues evidentemente tenemos la certeza que no hay ningún tipo ni de fallo de la película, ni de montaje, ni de nada parecido. Ella tuvo un tiempo perdido, un missing time. Claro, a raíz de esta foto ella ya empieza a atar un poco de cablas, y sí tiene un tiempo perdido, que es el tiempo de que ella estaba mirando hacia la playa y el tiempo en que se ve ya de vuelta al hotel, dejando la playa a la espalda. Entonces lo que decide es una serie de sesiones de hipnosis, donde ella ya cuenta de una manera bastante extensa, pues como ella nota que flota, como nota que va entrando en la nave, todos los detalles que va viendo por la nave, que son sobre todo muchísimos detalles religiosos, de todos los tipos de las religiones, pues la judía, la hebrea, árabe, símbolos chinos, símbolos religiosos de las culturas indias, americanas, en fin, una serie de detalles, hasta que al final se ve tumbada en una camilla donde ve a 3 seres, pero no consigue verle ni el rostro ni las manos, porque parece que llevan como una especie de túnica y demás. Y ahí es donde ella cree que le pusieron un implante en la nariz. Y por eso sangraba. Y por eso sangraba aquel día. Entonces, la investigación la estamos llevando a cabo todavía. Ahora el siguiente proceso que tenemos es hacer una radiografía a esta mujer en la cabeza, que no es fácil de conseguir, ¿no? Pues no me parecería ético llegar a un hospital público a decir que le duele la cabeza para que le hagan una radiografía. Entonces, como también es en Alicante, la cosa va un poco lenta, pero ahí estamos. Pero hubo un detalle muy curioso, porque esto fue el 11 de septiembre de 2004. Y al año siguiente, esta mujer se convence de que va a contactar con estos seres que ella piensa que la han abducido, y que si te digo la verdad yo lo pienso también, porque esta mujer es muy coherente. No es para nada una flipada ni... No, en absoluto. Además es una mujer que nunca le había interesado el tema ovni, en absoluto, ni lo más mínimo. Y es una mujer muy culta, una mujer que proviene de muy buena familia y que no tendría por qué meterse en estos berenjenales. Bueno, pues ella se va a una playa en Alicante, a la playa de La Mata, con la intención de contactar telepáticamente con esos seres que la habían abducido. Pasa 3 o 4 horas en la playa hasta que ya el frío y la humedad pues la obligan a regresar a casa, donde regresa pues un poco triste porque no ha conseguido ese contacto que ella esperaba. Se mete en la cama, se pone a leer y de pronto siente la necesidad de que tiene que escribir. Entonces coge un boli, coge un folio y escribe sin mirar, prácticamente lo que se conoce como escritura automática. Y lo que escribe es una fórmula matemática. No me digas. Escribe una fórmula matemática muy complicada, y para alguien que no sabe matemáticas como yo, súper complicadísima. Bien, nos fuimos en Alicante, nos fuimos a la universidad a buscar un matemático en la cátedra de matemáticas, a ver si nos podía ayudar un poco, echar una mano con la fórmula. Examinó la fórmula, nos dijo que era una fórmula coherente, que no era aberrante, que se podía resolver, pero que para resolverla pues necesitaba saber, porque es una fórmula que trae muchas interrogantes, trae X, trae W, trae V, y está llena de raíces cuadradas. Entonces él necesita saber a qué corresponden esas variables para poder, como mínimo, intentar resolver esa ecuación. Pero sin esas variables no podría resolverla. Pero nos quedamos con el dato de que no son 4 garabatos, 4 signos allí mal puestos, no, que es una fórmula que está razonada matemáticamente hablando. Ya. ¿Y estáis en proceso de investigación con ella? Estamos en proceso de investigación con ella, con Marifé. Marifé está encantada con colaborar con todos nosotros. Vamos. ¿Algún día podríamos hablar con ella? Ella estaría encantada. Vale, pues la apuntamos. Este es uno de los casos que habéis investigado. Hay unos cuantos alrededor también de tu pueblo, aquí en la zona de Málaga. Sí, bueno, pues la zona de Málaga es una zona, yo definiría como zona caliente lo que es el tema ovni. Lo que pasa es que el tema ufológico es muy complicado de investigar. Y me explico, porque normalmente tienes un testigo, tienes 2 testigos que han visto pues una luz o han visto un aparato triangular o en un momento determinado, pues bien porque estaban en el campo, bien porque estaban arando en verano, que es una cosa muy típica, el hombre que está con la segadora cosechando allí y que ve este tipo de luces. Pero hay una historia muy buena que también pasó, y son un matadero que en el turno de noche, pues sobre las 2:30, 3 de la mañana paran para el bocata, y cuando terminan el bocata salen al patio pues los que fuman al cigarrito y los que no fuman, para no dar más horas que los demás, ¿no? Entonces, bueno, imagínate una noche de verano, el patio está oscuro, se ve el cielo perfectamente, y ven venir llamémoslo una nave, un objeto,
de forma rectangular, a muy baja altura, más o menos un segundo o tercer piso, y que va en dirección sur, pero muy despacito, sin hacer, lo diré al final, ningún tipo de ruido, sin alas y sin nada que lo haga parecer a un avión. Este objeto pasa sobre sus cabezas, ellos siguen con la mirada, se dan la vuelta hasta que lo pierden de vista. Entonces todos se quedan callados, en principio, nadie habla, luego empiezan todos a hablar en tromba, si lo has visto, que si mira, que sí, que curioso, que si tal, que si esto, y se forman dos bandos, un bando que quiere contar lo que han visto y otro bando que no quiere contar lo que han visto por si los toman por locos y demás. Totalmente. Al final lo que deciden es que no van a contarlo, que se van a quedar todos calladitos, que se vuelven adentro a seguir trabajando el resto del turno. Evidentemente estas cosas, afortunadamente para los investigadores, nunca se cumplen y evidentemente no te puedo dar nombres y tal, pero te lo contaron. Pero te puedo asegurar que vinieron 6 personas distintas de los 10 que estaban allí a contarme lo mismo, en 6 momentos distintos. Málaga, Fran, es un lugar donde ocurren muchas cosas, ¿no? No tenemos mucho tiempo, vamos a esbozar. Málaga es una zona muy caliente. Detalles en titulares. La primera fotografía ovni que se consigue en España se consigue aquí en Málaga, en la carretera de Antequera, en 1952, y la publica el Diario Sur. En Málaga tiene lugar, y lo recordamos cuando asistimos a las primeras jornadas de periodismo del Misterio en la Universidad de Sevilla, ocurre el primer caso de hombres de negro en España, con la fotografía ovni que tomó Salas, el fotógrafo, y el periodista Julián Sesmero del Diario Sur, exclusiva mundial ovni sobre Málaga. Y Málaga tiene casos que, gracias a investigadores que todavía existen, como Juanfra, como Dani Valverde, como José Manuel Frías y como tantos otros que van a los pueblos a grabador y cuaderno, que se le ocurran para sacar testimonio. Yo me quedaría, de todos los que he podido investigar en Málaga, con 2. Uno relacionado con las fuerzas de seguridad del Estado, un auténtico expediente X. Ocurrió el 17 de octubre de 1986. Antonio Portillo, Policía Nacional, 30 años de servicio a sus espaldas, patrullaba como una noche cualquiera, noche tranquila, luna llena, 2 o 3 llamadas por altercados públicos, cuando de repente, cerca de las 3 de la madrugada, en los montes donde se encuentra el repetidor de Mijas, repetidor de televisión, aparece una masa incandescente, una bola de luz. Bueno, quedan estupefactos, se acercan hasta esa colina, ven como esa bola incandescente empieza a descender dirección a Benalmádena, intentan ponerse en contacto con la centralita de la comisaría, no pueden porque todo el pueblo sufre un apagón en el momento que aparece esa bola luminosa, acuden rápidamente hasta el puerto deportivo y encuentran a una serie de grupo de pescadores aterrorizados porque una masa incandescente se había dirigido hacia ellos. Lo más espectacular vino 24 horas después. Ellos hicieron un pertinente informe policial en el que describían no solamente el testimonio de los pescadores, a los que pude entrevistar más tarde, y el de un guardia jurado, sino que ese informe policial se pasó a los superiores y el caso prácticamente quedó archivado, a pesar de que la prensa, como el Diario 16 o El País, se hizo eco del caso. Yo pude rastrear los testimonios, como te comentaba Miguel, y encontrar quizás uno que es desestabilizador. No podía ser ningún meteorito, no podía ser ningún satélite, y no podía ser porque 25 años después Agustín López Arco, el responsable de la torre de control del aeropuerto de Málaga, me reconocía, grabadora en mano, que no solamente habían llamado de la comisaría de Fuengirola pidiendo explicaciones qué clase de suceso estaba pasando, sino que 2 aviones, uno de Aviaco y otro de Iberia, habían visto esa bola luminosa moverse de forma constante e inteligente por los cielos malagueños. Juanfra, tú que llevas dando vueltas por ahí investigando, ¿qué crees que son los ovnis? Fíjate qué pregunta. Aquí hay que mojarse, ¿no? Me la has hecho muy directa. Hay que mojarse. Hombre, yo me voy a mojar. Yo pienso que son seres extraterrestres que vienen por aquí de visita, a controlarnos, a darnos vueltas. Sí. Sí. Bueno. Fran, otro caso. Quizás esa teoría o esa conclusión se deba a casos como el que ocurrió el 30 de septiembre de 1996 en Ojén. Aquí en Málaga se encuentra la única estatua de un extraterrestre, Vino del Cielo se llama. Sí, en la Fuente del Chorrillo, justo a la entrada de Ojén, hay un monolito con un azulejo que pone Vino del Cielo, y había el ser que vio Marino Amaya, escultor, ya fallecido, una tarde, como te decía, del 30 de septiembre de 1996, estaba cerrando el candado de los perros y de repente vio una luz, se retrasó, huyó,
emergió un ser de ojos azules que parecían girar. El ser tenía una tonalidad rojiza, levitaba de piedra en piedra. Con ese ser, tal como me confirmó en las entrevistas que estuvo con él, estuvo hablando casi cerca de media hora. Le habló de 2 palabras clave: compartir y amor. Y él, como escultor, le hizo una estatua dibujando esos trazos casi estelares. Vino del cielo. Qué curioso. Y por hoy nos vamos, un rato para descansar y mañana seguimos.